Buen día a todos. En este video vamos a resolver algunos ejercicios a manera de ejemplo sobre el tema de movimiento forzado en un oscilador armónico. Entonces, en el último video, pues estuvimos tratando el tema relacionado con un sistema armónico forzado, en donde se aplica una fuerza externa armónica que hace que el sistema pues entre en movimiento y esa fuerza va a tener una característica sinusoidal, en este caso obedece a esa función. Para esa función se define una magnitud constante, F sub 0, y una frecuencia angular que vamos a llamar frecuencia de la fuerza impulsora, que es omega sub D. El D es por drive en inglés. Así que esa va a ser la nomenclatura para poder identificarla con la frecuencia natural del sistema. En este caso es omega sub 0 o K o raíz cuadrada de la constante de fuerza entre la masa. Esto es para el oscilador masa-resorte. Habíamos aplicado la segunda ley nuevamente para poder determinar ahora la forma de la ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial no homogénea, en donde se identifica parámetros como el parámetro de amortiguamiento, la frecuencia de la fuerza impulsora, y una amplitud de la fuerza impulsora, que en este caso es armónica. Y para este caso, pues, la teoría de, de las ecuaciones diferenciales dice que existen dos tipos de solución, una para una ecuación homogénea y la otra para una ecuación no homogénea. Entonces, la solución general sería la suma de ambas. Ya en términos físicos, esto se puede asociar con un término transitorio o algo que ocurre al inicio, porque es un término que está asociado con un movimiento, en este caso amortiguado. Y el otro término se asocia con la fuerza impulsora. Ese es un movimiento que va a prevalecer y que va a ser un estado estable. Entonces se identifica una función no periódica y una función periódica. Ahora, se sabe que para la función que no es periódica, el límite cuando el tiempo tiende a infinito, en un tiempo muy posterior a cero, se observa que eso decae a cero, ya que es una solución de la ecuación homogénea, por lo tanto es el sistema que ya conocemos amortiguado. Entonces solo prevalece el término periódico que obedece a la fuerza impulsora. Muy bien, entonces también pues estuvimos viendo que la solución de esta ecuación diferencial no homogénea pues tiene una componente para la ecuación homogénea y otra para la no homogénea. Entonces, la primera componente es el término transitorio, que debido a este decaimiento, pues en un tiempo mucho mayor que cero, pues eso decae. Y quien prevalece es esta función. Así que ese va a ser el estado que vamos a considerar para un estado estable o un estado posterior al transitorio. Entonces aquí en este gráfico podemos ver qué es lo que ocurre al inicio, en los primeros instantes del movimiento. El sistema comienza a acoplarse con la fuerza impulsora, entonces existe un comportamiento particular, pero posteriormente pues el sistema entra como en un estado estable, en donde la frecuencia que domina es la frecuencia de la fuerza impulsora. Así que ese es el estado que vamos a considerar el estado estable, es decir, esta parte de la solución, y lo reescribimos y lo consideramos así, de tal forma que podemos definir una amplitud que depende de la fuerza, la masa, las frecuencias y la constante incluso de amortiguamiento o el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, estudiando un poco esa ecuación de la amplitud, vemos que cuando el amortiguamiento es cero, si la frecuencia del sistema como tal, masa resorte, sin amortiguamiento, sin fuerza impulsora, llamada frecuencia natural, se acerca a la frecuencia
del sistema del oscilador forzado, o sea, de la fuerza impulsora, quiere decir que se entra en una condición de resonancia, ya que este término tiende a infinito bajo ciertas condiciones, por supuesto. Entonces, obviamente aquí se puede considerar que la constante de amortiguamiento va a tener un valor determinado para poder ver cuál es el aumento en amplitud, y eso fue lo que estuvimos viendo por acá, en donde vemos que este es un gráfico de la amplitud en función em, de la razón entre la frecuencia impulsora y la frecuencia natural del sistema. Entonces, cuando estos son unos, son iguales, quiere decir que en ese punto, pues vemos que la amplitud aumenta, y eso dependiendo del coeficiente de amortiguamiento. A medida que tiende a ser más pequeño, pues la amplitud aumenta. Eso lo vimos en un ejemplo, en un simulador también. Y ese es un fenómeno de resonancia, pues, muy característico. Incluso en la práctica, pues ya se observó, ya se tuvo la experiencia en 1940, un puente en Estados Unidos que se llamaba Tacoma Narrows, que ese puente se construyó y no se tuvo cuidado de ver cuál era la frecuencia con la que el viento pasaba por esa zona, o con qué regularidad el viento podría ejercer un movimiento armónico sobre el puente. Y esto pues coincide con la frecuencia de resonancia de la estructura. Así que al aumentar la amplitud drásticamente, pues el puente colapsa porque las oscilaciones son demasiado altas o demasiado grandes. Y ese es un ejemplo claro de lo que ocurriría en el caso de que la frecuencia de la fuerza impulsora, en este caso el viento que pasaba por ahí, hacía que el puente oscilara, y el puente como tal, por sus características propias, ya tiene una frecuencia natural definida. Entonces se acercaba mucho a esos valores, y la amplitud de las oscilaciones de ese movimiento forzado que iba a haber ahí aumentaba considerablemente. Y en estos gráficos, pues podemos apreciar cuál es el estado transitorio, nuevamente, ¿verdad? Aquí, un movimiento forzado, y cuál es el estado estable, ¿verdad? Posteriormente, en un tiempo posterior. Entonces, lo que nos interesa es esta región de estado estable, porque es la que al final prevalece. Muy bien, entonces para poder ejemplificar este tema, vamos a resolver estos problemas que son del Serway, volumen 1, novena edición, el capítulo 15, 52, 53 y 55. En este número 52 se habla de un bloque que tiene un peso de 40 newtons, el que está dibujado aquí al lado derecho. Dice que está suspendido, pero pues lo vamos a considerar así, ¿verdad? Horizontal. Igual no importa la disposición que tenga. El resorte tiene una constante de fuerza de 200 newton por metro, y el sistema es no amortiguado. O sea que podríamos acá eliminar este amortiguador diciendo que el coeficiente es igual a cero. Y si está sujeto a una fuerza armónica forzada o externa, que es ese oscilador que tenemos ahí como un FDT, que hace que el sistema se mueva hacia adelante y hacia atrás. Es un oscilador como la biela de una bicicleta, por ejemplo, que se mueve en movimiento circular y hace que este pistón se mueva hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Entonces, el resultado de esa fuerza impulsora hace que en estado tránsito, en estado estable, ¿verdad? Siempre lo vamos a considerar como un estado estable. La amplitud de las oscilaciones sea de 2 centímetros. Y me piden determinar la amplitud de la fuerza impulsora. Muy bien, entonces vamos a comenzar aquí representando el peso del objeto, 40 newton. En este caso, pues, la masa sería el peso entre la aceleración gravitacional. Lo podemos calcular. 40 entre 9.8, los 40 newtons, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque al final la masa sí va a ser necesaria para poder resolver el ejercicio. Entonces la masa es 4.081 kilogramos.
Muy bien. Luego tenemos la constante del resorte, que es 200 newton por metro. El sistema no es amortiguado y está sujeto a una fuerza armónica con una frecuencia de 10 Hz. Entonces la frecuencia angular de la fuerza impulsora, que es 2pi por Fd, va a ser igual a 62,83 radianes por segundo. Muy bien, la amplitud de las oscilaciones resultantes tiene un valor de 2 centímetros y se pide determinar la amplitud de la fuerza impulsora. Muy bien, entonces conociendo esos valores, pues vamos a partir de la ecuación para la amplitud, que es la que tenemos aquí arriba para nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, escribimos nuestra expresión, amplitud igual a fuerza entre masa, raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado, frecuencia natural, frecuencia en la fuerza impulsora, menos constante coeficiente de amortiguamiento, frecuencia impulsora, masa al cuadrado. Muy bien, y sabemos que este término pues es cero, por lo que voy a tener fuerza entre masa, raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos omega sub d al cuadrado, esto al cuadrado. Bueno, entonces hay una regla que dice que esto se puede escribir como un valor absoluto, porque cuadrada de un valor al cuadrado es igual al valor absoluto de esa cantidad. Así que podríamos aquí expresar nuestra fuerza, esta magnitud de fuerza como MA por valor absoluto de la diferencia de los cuadrados de las frecuencias. MD al cuadrado. Muy bien. Ahora, sustituyendo las cantidades que ya determinamos anteriormente, la masa 4,081 kilogramos, la amplitud que es 2 centímetros en metros, ¿verdad? Por el valor absoluto de la frecuencia que es la del sistema em, como tal, sin amortiguamiento. O sea, como esto está al cuadrado, entonces sería la razón entre la constante de fuerza y la masa, que es 4,081 kilogramos. Esto menos la frecuencia angular de la fuerza impulsora, que es 62 al cuadrado, 62,83 radianes por segundo al cuadrado. Valor absoluto. Muy bien, entonces al final pues el resultado es 318,27 newtons. Esa sería la magnitud de la fuerza impulsora. Es una fuerza sinusoidal, es una fuerza armónica que está presente en el sistema. Muy bien, entonces vamos a continuar con el 53, en donde yo tengo un sistema similar. Yo tengo un sistema masa resorte, por supuesto, sin efecto de fuerza impulsora, así que en la figura vamos a eliminar ese amortiguador que absorbería energía, lo cual no tiene un amortiguamiento en nuestro sistema. Entonces vamos a representar la masa, que es de 2 kilogramos. El resorte, pues el sistema no tiene efecto de amortiguamiento y se lleva mediante el movimiento de una fuerza externa o impulsora que tiene esta función. 3 newton por el seno de 2pi por t. F está en newtons y T en segundos o el tiempo. La fuerza constante del resorte, la constante de fuerza del resorte 20 newtons por metro. Y me piden determinar la frecuencia angular de resonancia o la frecuencia natural del sistema. Y me piden la frecuencia angular
del sistema forzado. Prácticamente es solo identificarla ahí en la función, ¿verdad? Y por último, la amplitud de movimiento. Bueno, muy bien. Entonces, en la frecuencia natural, raíz cuadrada de la constante de fuerza entre la masa, raíz cuadrada de 20 newton por metro entre la masa, que es 2 kilogramos, pues esto resulta en 3.16 radianes por segundo. Muy bien. Respuesta para el inciso A. El inciso B, la fuerza impulsora, pues tiene una frecuencia que se observa ahí, es 2pi radianes por segundo. En decimales es más o menos 6.28 radianes por segundo. Es un valor alto, el doble prácticamente en comparación con la frecuencia natural. Muy bien, y el inciso C, donde me piden la amplitud. La amplitud pues ya sabemos que tiene esta forma. Omega sub 0 cuadrado menos omega sub d al cuadrado, esto al cuadrado, menos b omega sub d entre m al cuadrado. Pues aquí podemos, aquí sabemos que como el coeficiente de amortiguamiento es 0, esto es 0 y es similar al caso anterior. Entonces m, valor absoluto, omega sub 0 cuadrado menos omega sub d al cuadrado. Sustituyendo, tenemos la magnitud de la fuerza, que es 3 newtons, que es la amplitud de la fuerza impulsora, el máximo valor que puede alcanzar, por la masa, que es 2 kilogramos, por el valor absoluto de los cuadrados de la frecuencia, en este caso 3.16 radianes por segundo, menos 6.28. Muy bien. Entonces, con este resultado tenemos que la amplitud tendría un valor de 0.051 metros o 5.1 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo el sistema forzado? Que tiene una amplitud de 3 newtons de fuerza. Voy a lograr una amplitud de 5.1 centímetros en el sistema forzado en estado transitorio, en estado estable, perdón, por supuesto, posterior al transitorio. Muy bien, entonces vamos con el último, el número 55, donde dice que el amortiguamiento es despreciable. Nuevamente podemos eliminar este efecto de amortiguamiento sobre una masa que está colgando. Vamos a asumir que está horizontal, un caso similar. Entonces tenemos la masa que tiene un valor de 0.15. Tenemos un resorte que tiene un valor de 6.30 newton metro y una fuerza sinusoidal con una amplitud de 1.70 newton. ¿A qué frecuencia el sistema pues hará que el objeto vibre con una amplitud? Pueden poner este valor o este, frecuencia angular o frecuencia de oscilación, para que la amplitud del movimiento resultante sea 0.44 metros. Muy bien, entonces nuevamente vamos a escribir nuestra función para amplitud, que ya todos conocemos. Omega sub 0 cuadrado menos omega sub d al cuadrado menos b omega sub d entre m al cuadrado. Entonces sabemos que este término es 0 porque el coeficiente de amortiguamiento, como le dice el problema, es despreciable o es insignificante. Entonces, pues esto va a ser igual a f sub 0 sobre m, valor absoluto, omega sub 0 cuadrado menos
omega sub d al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la frecuencia natural del sistema? Vamos a determinarlo. Raíz cuadrada de la constante de resorte, 6.30 newton por metro, entre 0.15 kilogramos. Y esto resulta en 6.48 radianes por segundo. Muy bien. Luego, ya con ese valor, podríamos despejar acá para la fuerza, la magnitud de la fuerza impulsora. MA, omega sub 0 cuadrado menos omega sub d al cuadrado. Y de acá podríamos despejar para, en este caso, la frecuencia de la fuerza impulsora, quedando en omega sub 0 cuadrado menos valor absoluto de la magnitud de la fuerza impulsora entre m por a. El valor absoluto es porque yo represento esta cantidad nuevamente como la raíz cuadrada, omega sub 0 cuadrado menos omega sub d al cuadrado, ¿no? Entonces eso pasa hacia el otro lado como un cuadrado y el cuadrado que tiene del lado del miembro derecho pasa al miembro izquierdo como una raíz cuadrada. Entonces se vuelve a convertir en un valor absoluto en la cantidad f sub 0 entre m por a. Y luego se pasa, se despeja para la frecuencia de la fuerza impulsora y se coloca la raíz cuadrada en la otra expresión. Entonces así podríamos sustituir 6.48 radianes por segundo al cuadrado menos 1.70 newtons entre 0.15 kilogramos por 0.44. Esto al cuadrado. Y finalmente la frecuencia de la fuerza impulsora que haría tener esa magnitud de oscilación o de amplitud al oscilador sería 4.029 radianes por segundo. Muy bien. Entonces, ahí podemos saber con este sistema qué respuesta va a tener a cierta frecuencia. Es decir, la amplitud va a depender de esa frecuencia de la fuerza impulsora. Bueno, espero hayan aprovechado y se haya comprendido mejor el tema. Así que ya estaríamos listos para el recurso didáctico y pues les deseo éxitos a todos. Saludos.